Bueno, vamos a analizar ahora qué pasa. A ver, si nosotros acá teníamos los tres planos cuyos vectores normales eran los tres paralelos. ¿Qué pasa si ya uno de ellos deja de ser paralelo? Vamos a suponer que al tercero, simplemente con cambiar un coeficiente, ya me aseguro de que este tercer plano no va a ser paralelo a estos dos. Entonces, vamos a ver cómo nos quedó en este caso. Tengo este primer plano. El segundo plano surge de hacer al primero multiplicado por 2. Entonces tengo 2 por 2, 4, 1 por 2, 2, menos 3 por 2, menos 6. Y 1 por 2 vamos a hacer que sea 2. ¿Qué significa esto? Tengo dos planos que son paralelos y coincidentes, porque los vectores normales son paralelos y si el término independiente cumple con la misma proporción, entonces los planos son paralelos y coincidentes. ¿Qué pasa con el tercer plano? El tercer plano ya no es paralelo, es decir que en algún momento va a cortarlos de alguna manera, ¿sí? Va a ser secante. Vamos a hacer el análisis por Gauss. Entonces tengo 4, 2, menos 6 y acá tengo un 3, un 2. Y acá tengo menos 2, menos 1, 1 y 5. Voy a seguir haciendo la misma eliminación, las mismas operaciones. Renglón 2 menos 2 veces el renglón 1. 0 menos 4 menos 4 es 0. 2 menos 2 es 0, menos 6 menos 3, menos 6 es 0 y 2 menos 2 es 0. Tengo un renglón completo de ceros, eso me asegura un sistema compatible indeterminado. Y en el tercer caso, como en esta columna cambié acá el 1, tengo que hacer, a ver, el renglón 3 va a ser el renglón 3 más el renglón 1. Menos 2 más 2 es 0. Menos 1 más 1 es 0. 1 menos 3 es menos 2. Y 5 menos 1, 5 más 1 es 6. Así que este sistema es un sistema compatible indeterminado. O sea, acá tener el menos 2 igual a 6 significa que tengo menos 2z igual a 6. Eso significa que z va a ser igual a menos 3. Y si sigo resolviendo, voy a encontrar la ecuación de una recta. Un sistema compatible indeterminado, el resultado que me va a dar va a ser la ecuación de una recta. ¿De cuál recta? De la recta en la que este plano corta a estos otros dos que son coincidentes. Vamos a hacer el análisis de rangos, ¿sí? Vamos a ver el rango de la matriz de coeficientes. En los coeficientes yo tengo que este renglón es igual a este. Este renglón es igual a 2 veces este. Por lo tanto, por una propiedad de los determinantes, que es si un renglón o columna es múltiplo de otro, sé que el determinante es 0. Entonces ya por eso sé que si yo hago el determinante de esta matriz de 3×3 va a ser 0. Eso me indica que el rango no va a ser 3. Podemos ver si el rango va a ser 2. Pues resulta que, como yo acá tengo este tercer renglón, no guarda la misma proporción que estos dos. Este tercer renglón es linealmente independiente de estos dos. Por lo tanto, ya sé que el rango de la matriz de coeficientes es 2. ¿Qué pasa con el rango de la matriz ampliada? Yo voy a probar a ver si es 3. ¿Cómo pruebo si es 3? Meto a esta columna en cualquiera de estas, reemplazo, digamos, cualquiera de estas columnas por esta. Pero como el término independiente mantiene la misma proporción que el vector normal de esos planos, ya sé que se va a aplicar la misma propiedad de los determinantes y ese determinante de 3×3 va a ser 0. Eso me indica que el rango de la matriz ampliada va a ser igual a 2.
¿Hace falta que busque si es 2? En realidad no, porque ya si el rango de la matriz de coeficientes es 2, el rango de la matriz de coeficientes es una menor del rango de la matriz ampliada, por lo tanto ya ese 2 es válido. El rango de la matriz ampliada nunca puede ser menor que el rango de la matriz de coeficientes. Puede ser igual o puede ser mayor, nunca menor. Entonces tengo rango de la matriz ampliada 2, rango de la matriz de coeficiente 2, de la matriz ampliada 2 y el número de incógnitas es 3. Es un sistema compatible indeterminado. Vamos a ver otro caso. Yo acá dejé que estos dos planos sean paralelos y coincidentes. ¿Cómo dice que sean paralelos y coincidentes? Dice que el término independiente siga con la misma proporción que los coeficientes de x y z. Si yo acá cambio la proporción, si yo rompo la proporción en el término independiente, en vez de un 2 pongo un 3, directamente lo que hago es que esos planos siguen siendo paralelos, porque sus vectores normales siguen siendo paralelos, pero como el término independiente ya no guarda la proporción, esos dos planos van a ser paralelos sin tocarse. Y el tercer plano va a secarlos, va a ser secante a ellos, va a ser secante a los dos. ¿Pero qué significa resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas? Significa encontrar cuáles son los puntos de coordenadas x y z que pertenecen a los tres planos al mismo tiempo. Y si yo tengo dos planos que son paralelos y no se tocan, pues resulta que no existe ningún punto del espacio que pertenezca simultáneamente a los tres, lo que nos significa que el sistema es incompatible. Vamos a ver cómo se va a ver cuando haga el análisis por Gauss. A ver, acá tengo que cambiar este 2 por un 3. Acá no toqué nada, así que la tercera fila no se va a modificar, pero acá cuando yo haga que el renglón 2 sea el renglón 2 menos 2 veces el renglón 1, voy a tener 4 menos 4, 0, 2 menos 2, 0, menos 6 menos menos 3, 0, 3 menos 2 es 1. Tengo una fila de ceros en la matriz de coeficientes y tengo un elemento distinto de 0 como término independiente. Eso me significa un sistema incompatible. Analizamos ahora por rangos. El rango de la matriz de coeficientes, yo no lo toqué. Ya lo analizamos, era 2. Vamos a ver el rango de la matriz ampliada. Hoy habíamos justificado que el rango de la matriz ampliada era 2 porque los términos independientes mantenían la misma proporción. Entonces, cuando yo reemplazara esta columna por cualquiera de estas, reemplazar a esta columna en cualquiera de estas, iba a tener también un determinante igual a 0. Ahora, yo ya rompí la proporción, entonces yo estoy seguro de que al resolver esos determinantes en cualquiera de ellos, el determinante me va a dar un número distinto de 0. Eso me indica que esa matriz de 3×3 va a tener un rango 3. En realidad esta matriz de 3×4 va a tener un rango 3. Que la matriz de coeficientes no sea igual a la matriz ampliada, eso significa la incompatibilidad. Entonces vimos dos ejemplos, dos casos en los cuales el rango de la matriz ampliada de la matriz de coeficientes era 2 por una propiedad de los determinantes, que me dice que el determinante de una matriz es 0 si un renglón es múltiplo del otro. Pero tenemos otro caso en el cual el rango de una matriz va a ser 0, y es cuando un renglón o columna se forma por combinación lineal de otras dos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si estas dos, que son linealmente independientes, las combino entre sí para formar
esta. Entonces vamos a eliminar este renglón, eliminamos este plano y vamos a hacer, por ejemplo, no sé, el plano 1 más el plano 3 o más 2 veces el plano 3. 2 menos 4 es menos 2x. 1 menos 2 es menos 1 y menos 3 más 2 es menos 1 z y 1 más 10 es 11. Este tercer plano entonces lo formamos como combinación lineal de estos dos. Cuando yo haga acá estos dos planos, ya habíamos dicho hoy que eran dos planos linealmente independientes. Entonces tengo que modificar acá mi matriz de... tengo menos 2, menos 1 y 11. Ahora, ¿cómo voy a hacer un 0 acá? Para poder hacer un 0 acá, yo necesito que el renglón 2 sea el renglón 2 más el renglón 1. El renglón 2 más el renglón 1. Menos 2 más 2 es 0. Menos 1 más 1 es 0. Menos 1 menos 3 es menos 4. Y 11 más 1 es 12. Por lo tanto, ya bueno, acá teníamos este sistema no es incompatible, pero ahora cuando yo quiera hacer, digamos, un 0, si yo opero este renglón con este y hago, por ejemplo, que el renglón 3 sea el renglón 3 menos un medio del renglón 2, yo voy a encontrar que menos 2 menos 2 es 0 y 6 menos 6 es 0. Por lo tanto, acá abajo me va a quedar una fila completa de ceros. Entonces lo que voy a tener es un sistema compatible indeterminado. ¿Qué es lo que tengo si hago el análisis geométrico? Lo que yo tengo son tres planos que se cortan, se unen así. Son tres planos que se unen en una línea, en una recta, ¿sí? Y cuando nosotros resolvamos este sistema, lo que vamos a encontrar es la ecuación de esa recta. Vamos a analizarlo por rangos. Tengo que el rango de la matriz de coeficientes, ya sé que va a ser 2. Sé que no va a ser 0, porque dijimos que íbamos a usar una propiedad de los determinantes, que era que si yo hago una combinación lineal de dos columnas para obtener la tercera, ese determinante va a ser 0. Entonces, el determinante de esta matriz de 3×3 va a ser 0. Y como este vector normal y este vector normal son linealmente independientes, el rango entonces es 2. ¿Qué pasa con el rango de la matriz ampliada? Como estos dos términos independientes, como este término independiente también se forma de seguir la misma combinación lineal, entonces el rango de la matriz ampliada también va a ser 2. Cuando yo haga un determinante de 3×3 reemplazando cualquiera de estas columnas por la columna de términos independientes, también voy a obtener 0, porque se va a cumplir la misma propiedad de los determinantes. Entonces ya sé que el rango de la matriz ampliada va a ser 2.
Sigue siendo menor que el número de incógnitas, por lo tanto el sistema no va a ser compatible determinado, va a ser un sistema incompatible. La séptima posibilidad es que en los vectores normales, en los coeficientes de x y z de estos tres planos, tengamos esa combinación lineal de dos vectores normales para formar el tercero, pero que el término independiente no cumpla, no siga esa misma lógica. Vamos a poner cualquier otro número por acá, ¿sí? Cualquier número distinto de 11 ya me va a hacer que este tercer plano no sea el plano completo combinación lineal de estos dos planos, sino que solamente sus vectores normales van a ser combinación lineal. Entonces, ¿acá qué voy a tener? Acá voy a tener un 2. Cuando haga el renglón 2 más el renglón 1 voy a tener 2 más 1, acá voy a tener un 3. Y cuando yo haga que el renglón 3 sea el renglón 3 menos un medio del renglón 3, yo voy a tener acá 6 menos 3 medios. Acá voy a tener 0, 0, 0 y acá voy a tener menos 3 medios, ¿sí? Acá en esta parte voy a tener menos 2 menos 2, o sea, menos 2 más 2 que es 0, y acá no voy a tener un 0. Y si yo tengo ceros de este lado y de este lado un elemento distinto de 0, el sistema es incompatible. Si lo analizo por rangos, bueno, resulta que la matriz de coeficientes, acá, la matriz de coeficientes, sigue siendo 2 porque yo no cambié nada acá, ¿sí? Solamente cambié esto. Acá no cambié nada, el análisis ya lo hicimos y sabemos que esto va a ser, si hago este determinante de 3 por 3, va a ser 0, por lo tanto el rango de la matriz de coeficientes va a ser 2. ¿Qué va a pasar con el rango de la matriz ampliada? Estos dos términos independientes ya no cumplen la misma proporción. Este no es una combinación lineal de estos dos. Por lo tanto, el rango de la, digamos, cuando yo reemplace esta columna en cualquiera de estas, el determinante va a ser distinto de 0. Por lo tanto, el rango de la matriz ampliada va a ser 3. Y como no son iguales que el rango de la matriz de coeficientes, el sistema va a ser incompatible. Ahora, ¿cómo interpreto geométricamente este caso? Yo voy a tener los tres planos que se van a cortar 2 a 2, ¿sí? El plano 1 se corta con el plano 2 en una recta, el plano 2 se corta con el plano 3 en una recta, cualquiera, no sé cuál, y el plano 3 con el plano 1 se cortan también en una recta, pero no hay ningún punto que pertenezca simultáneamente a los tres planos. Entonces agotamos todos los casos en los que el rango de la matriz de coeficientes es 2, ¿sí? Ya sea porque tenemos dos planos que son paralelos y el tercero no, o porque tenemos que un plano es combinación lineal de los otros dos, o por lo menos sus vectores normales son combinaciones uno del otro. Y vamos al octavo y último caso, en el cual nosotros tenemos tres planos que no son linealmente dependientes de ninguna forma. Son tres planos totalmente independientes uno del otro. Cuando nosotros hagamos el análisis por Gauss de esto, lo que vamos a obtener es un sistema compatible determinado. Vamos a tener acá resultados. Acá vamos a tener, digamos, acá vamos a tener elementos distintos de 0. Acá vamos a tener elementos distintos de 0. La matriz perfectamente triangulada. Y acá vamos a tener resultados también. Así que lo que vamos a tener es un sistema compatible determinado, y lo que va a significar es que vamos a tener tres planos que se van a cortar en un punto. Y
la solución de este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas va a ser un punto, que es el punto en el que se cortan los tres planos. Si los analizamos por rango, como estos vectores normales no son dependientes de ninguna forma, como los tres son linealmente independientes, el rango de A va a ser 3. Como el rango de la matriz ampliada no puede ser más chico que el rango de la matriz de coeficientes, ese rango también va a ser 3. Y el número de incógnitas va a ser 3. Entonces, por el teorema de Roger-Frobenius, ese caso va a ser un caso compatible determinado.